eso recibimos a nuestros pastores mortales. Allá, qué bueno, con esa alegría, con ese entusiasmo, iniciando esta semana. Qué bueno que ya están con nosotros nuestros grandes hermanos José Miguel y Miguel Andrés. Oye, buenos días, bendiciones. ¿Hasta bonitos todos. o no? Ay, sí. Y por ahí viene Miguel Collado también. ¿También? Sí, va a llegar. Bueno, lo esperamos. Como siempre, tarde, pero llega. Esperamos a nuestro hermano el HD. Exacto, el HD. Señores, buenos días, bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que nos permite, como cada lunes, poder estar acá. Y hoy, ¿verdad? Ya que el país, pues en el día de hoy es que arranca la Semana Santa, ¿verdad? Sí. Ya las escuelas están cerradas, ya los muchachos están de vacaciones, pues aprovechando este tiempo, ¿verdad? Estamos acá para compartir la palabra del Señor y hoy una vez más, al igual que la semana pasada, nos acompaña nuestro queridísimo hermano, amigo, misionero José Miguel Álvarez con nosotros. Amén. Bien, pero bien. Amén. Gracias de nuevo, gracias por esta maravillosa oportunidad. Esto no se le da a todo el mundo, ¿oíste? Esta tú no la tienes. No. Tú quisieras estar aquí. Amén. No, y uno le da gracias a Dios porque yo no tengo, como yo siempre digo, yo no tengo en la pared de mi casa un certificado que me amerite para tanto, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es que entendemos que si algo somos, lo somos por la gracia de Dios. Amén. Así es. Bueno, señores, también, como dijimos ahora al principio, está con nosotros el HD. Después, y un año después, Miguel Collado. Oye. No, ustedes saben cómo era. Se dijo porque como más blanquito. Solo trabajo y los compromisos. Estaba fuera del país. Estaba fuera de Santiago, sí, porque trabajo en Tamborilla y entonces... Porque eso se nota, la ocupación. No, yo lo sabía que trabajo y que no me iba a dar mucho tiempo, entonces pedí disculpas y dije, cuando tengo un día libre voy, y hoy fue día libre. Miguel, esto es un privilegio estar los tres Miguel aquí. Los Migueles. Bien. No, y Miguel. No, tú sabes que aprovechando que están los Miguel hoy, y siempre antes del tema hacemos como un preámbulo para escuchar las opiniones de cada uno de ustedes y de los oyentes. Sí. Por ejemplo, usted sabe que en la casa, los que tenemos hijos, por ejemplo, no sé si cuáles de ustedes, me imagino que todos ustedes tienen hijos de los pastores, o sea, de los que están aquí ahora. Sí. Uno más que otro, sí. ¿A qué edad ya uno puede dejar que sean ellos que, porque tú sabes que a veces uno cuando tan pequeñito lo lleva a la iglesia, lo lleva, como que el padre que como que le está inculcando eso de que vaya a la iglesia, de que le guste la iglesia, pero es que decide él. ¿A qué edad uno le puede ya dejar que sea el que decida si en verdad quiere ir a la iglesia? Porque hay padres que lo llevan hasta obligado, de que levántese que usted va para la iglesia el domingo, si el niño quiere ir. ¿A qué edad él puede decidir si quiere o no? ¿Y cómo se hace esa situación ahí? Bueno, lo que pasa es que nosotros no lo hacemos con los hijos por una forma medalaganaria para imponerles, sino que nosotros seguimos las instrucciones del Señor. El sabio Salomón dijo, instruye al niño en la carrera, y eso es lo que nosotros hacemos. Mientras están bajo nuestra tutela, que eso, la edad cuando yo me criaba era a los 18 años. Hoy en día ya desde los 12 los muchachos se quieren desacatar, pero mientras estén bajo nuestra tutela, mientras estén bajo nuestro techo, ellos tienen que hacer lo que dicen sus padres. Y nosotros, aún si se le pudiera entender como de una forma impositiva, lo hacemos porque sabemos que ese es el camino que lo va a conducir a la vida eterna. ¿Qué tú dices, Miguel? Yo sé que tengo un más pequeño, Andrés, y después yo. Yo puedo también decir que lo que pasa es que cuando tú escuchas no solamente la religión evangélica o cristiana, pasa eso, pasa en muchas personas, porque hay personas cuando tú le predicas que dicen, es que si yo me convierto a Cristo y me vuelvo evangélico, daño lo que mi papá me enseñó. O sea, que no solamente nos toca a nosotros, sino que toca a cada quien enseñarle al hijo el camino que es el correcto. Que nosotros lo que deseamos es que ese hijo
coja el camino correcto todo el tiempo. Ahora, también depende no solamente lo que le enseñamos, sino lo que hacemos nosotros. Sí, Miguel, hemos visto, bueno, y La opinión de Miguel Andrés, Bueno, sí, falta la opinión. Yo puedo decir lo que la palabra dice. Sí. La Biblia es clara y dice, instruye al niño en su camino. Correcto. Cuando fuere viejo no se apartará de él. Creo que lo mismo, o sea, la idea es instruirlo. Sí, pero ustedes tienen unos ataques más directos como pastores, Andrés, porque siempre se ha criticado de que por qué los hijos de los pastores son bellacos. Sí, los hijos lo que es los hijos de los profesores, que siempre se queman y siendo hijos de los profesores, hijos de un coronel, hijos de pastores, como que tienen esa presión más. Tienen que portarse bien. Sí. Mire, recuerden que a veces se dan situaciones, a veces se dan que uno como pastor, siendo honesto, pues trata de dedicarle más tiempo a la iglesia y a veces descuida a la familia. O sea, hay que ser sincero con eso. Sí. A veces se dan esos casos donde uno se dedica a la iglesia. De hecho, por ejemplo, como yo era antes, porque eso uno lo va aprendiendo y se organiza. Yo antes era de la persona que en mi casa se terminaba el gas, el de la casa, Sí. y a veces duraba 3 y 4 días para buscarlo. Sí, oye. Pero a mí me llama un hermano de la iglesia que se le fue el gas y hay que irse a buscar. Y Wow. a veces lo busca. O sea, como uno a veces por atender al otro, Sí. sin darse cuenta, tratando de hacer un bien. Sí, Uno Cuida trata- su propio somos así y Exacto. trasciende no solamente a los cristianos, los Correcto, pastores, correcto. de que muchas veces nos quitamos el pan de nuestra boca Exacto, para dárselo a la otra persona. Exacto, entonces de ahí parte muchísimas cosas, ¿me entiendes? De que a veces los hijos nuestros sin querer en ciertas áreas son descuidados. Ahora, por ejemplo, en el caso nuestro Yo ahora conozco que- un fulano, un charlatán, que le compra leche y pañales a un Sí. muchacho ajeno y lo de él. Claro, exacto. Por ejemplo, ¿Y lo de él para cuándo? Por ejemplo, en mi caso, ahora en la actualidad, yo tengo un hijo de 18 años. O sea, ya la decisión es de él, no porque yo se lo diga. Y ellos lo conocen y saben. Y mi hijo, pues, trabaja en la iglesia conmigo. Mi hijo es fotógrafo en la iglesia, maneja el sonido. O sea, él no está en la calle ni está de cuidado. Amén. Y yo no lo obligo a él. De hecho, si él me dice, papi, hoy no voy a la iglesia porque tengo una tarea, algo, yo le digo, está bien, mi amor, quédate, tranquilo. Bole, ¿a ti te llamaban obligado a la iglesia era? Ahora, parece que a Boli lo agarraron por la oreja. Venga, sin vergüenza. Pero pero- mira, perdón, sí. En base a lo que dice Boli, Tú misma. vamos a suponer, yo iba a la iglesia hace un tiempo y había muchos niños que me incomodaban, literalmente. Yo decía, yo no entiendo para qué tanto, estos muchachos que no dejan ni que uno escuche, Sí. ni que uno hable. Y una hermana siempre me decía, el tiempo hace que ellos se vayan recogiendo y que sean los que después van a estar ahí. Y literalmente yo he ido en los últimos tiempos. No, a la iglesia va muchacho necio. A Navarrete, donde, Sí. donde yo te estoy hablando en ese tiempo, y ahora los líderes son ellos. Entonces, es como usted dice, cuando son pequeños, literalmente lo obligan porque ellos no Exacto. quieren ir. Pero ellos van aprendiendo tanto que llega un punto que cuando ya ellos son adultos y tienen propias decisiones, ya ellos están ahí porque ya eso es lo que ellos... Y más que la palabra ha obligado. sido sembrada, porque Sí. el fin aquí es sembrarle Exacto. la simiente de la palabra de Así mismo Dios. Y es. cuando ellos lleguen adultos, que vayan a tomar decisiones, pues puedan tomar sus decisiones basado en lo que aprendieron. Exactamente. Yo lo que digo es que vale la pena. Usted no ha escuchado una frase que dice que yo no voy a la iglesia para no hacerle moisilla y diablo. Sí. Yo prefiero que le vaya a hacer moisilla y diablo a la iglesia y escuchando la palabra que esté afuera haciendo nada. ¿Y qué es lo que quiere decir entonces? No, y que no eso, y yo diría, más que obligarlo, es sometimiento, porque, por ejemplo, mi hijo que tiene 13 años, bueno, ya cumplió 14, mi hijo tiene 14, la hembra que tiene 7 años, nosotros lo llevamos a la iglesia, no es que lo obligamos, nosotros ¿qué hacemos? Que nosotros le inculcamos. Sí, ¿por qué? Porque es que es el metro de ver, además. Sí, como ellos están padres. por debajo de nosotros como padres. Mira, me gustó eso del término del sometimiento. Sí. Me gustó eso, porque, y vale la pena. Alguien, por ejemplo, personas que se quejan, que mira la forma en que ese papá está criando a ese hijo, Exacto. y que le da pela y que lo llama la atención, que lo corrige, eso tendrá sus resultados. Sí. Valdrá la pena. Entonces, hoy día yo agradezco las pelas de mis padres. Sí. Yo le pregunté a una joven que es hija de pastores. Y le dije, yo necesito un consejo tuyo. Dice ella, ¿cómo así? Porque yo estoy de carrera, yo no estoy en la iglesia. Y yo, sí, como yo soy pastor ahora, nuevo,
yo quiero saber por qué tú no estás en la iglesia. Porque como hijo de pastor, se supone que debería estar en la iglesia. Me dijo, mi papá nunca me llevaba a la playa, mi papá nunca salía conmigo, siempre estaba pendiente más a los hermanos que a mí. Y eso me hizo en vez de enamorarme de la iglesia, alejarme de la iglesia. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que tratar de cuidar. Y Andrés sabe que a veces a mí no me gusta salir mucho. La gente cree que es lo contrario, pero yo soy más de estar tranquilo. Y cuando estamos ahí, aprendí eso. Ahora saco a los niños, los llevo a diferentes lugares, no solamente a la iglesia. Y algo importante, nuestra vida también tuvo un pasado. Y ese pasado, nuestros hijos pueden ser parecidos a nuestro pasado. La diferencia es que nosotros tenemos que guiarlos por lo que somos ahora, no lo que hacíamos antes. Esa es la misión, no lo haremos. Vamos para modo de cierre del preámbulo, vamos a escuchar aquí. Escuchando esa salsa de ese muchacho, Guayna. Bueno, pensé que era con relación, Boli, pero fue antes del pastor, esa parte. Vámonos entonces, ese fue yo creo que complacido Boli ahí, ¿verdad? Con la respuesta. Los oyentes y esa parte interesante que yo también en algunos momentos he tenido esa inquietud. Nosotros pues en esta mañana queremos compartir, ¿verdad? Sabiendo que a estos días hemos pasado por una tragedia bastante difícil que nos ha tocado a todos. Porque no simplemente porque sea cristiano o no sea cristiano, sino porque son personas, son seres humanos, que la cantidad de personas que han muerto, y en base a esto, en base a esta semana que nosotros tenemos, pues vamos a compartir acerca de la justicia de Dios. Amén. Vamos a compartir acerca de la voluntad del Señor, que es importante hablar de esto en este tiempo, porque situaciones como esta llevan a la gente, le pasan a la gente muchas cosas por su cabeza, muchas cuestionantes, ¿entiendes? Entonces, pero es bueno saber qué dice la palabra de Dios. Amén, amén. Particularmente yo tenía el interés de venir en este día, estuve la semana pasada y pues Miguel está aquí, ¿verdad? Y yo pude haber dicho, bueno, vayan ustedes, pero yo creo que hay una urgencia de que nosotros, los que tenemos el conocimiento, y voy a decirlo con toda la propiedad y con toda la autoridad que me da la santa y bendita palabra de Dios, los que tenemos la iluminación de la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de darle respuesta a todo este desorden que se ha desatado a raíz de esa tragedia. Sí, con más claridad, son ustedes son los portavoces de la palabra, ustedes son los mensajeros, mira, autorizados. Amén, gloria a Dios. Nosotros, hay mucha gente por ahí opinando, porque, leen la Biblia, incluyendo evangélicos, que se han, como si se quiere, ¿verdad?, en cierta medida, añadido a toda esta ola de desinformación que hay ahí afuera. Y es porque hay gente que te leen la Biblia comienzan en enero y te leen la Biblia de Génesis a Apocalipsis en un año. Y tienen mucha información sobre la Biblia, pero tienen muy poca revelación o iluminación, porque la palabra está revelada. No tienen la iluminación de la palabra de Dios y por eso todas esas opiniones que andan dando por ahí la hacen basado en la información que tienen de la Biblia y no en la iluminación de la palabra de Dios. Mucha gente no sabe cómo opera la justicia de Dios. Y mucha gente no conoce el carácter de Dios. Por eso, cuando estas catástrofes suceden, preguntan, ¿en dónde estaba Dios? Dios no se ha movido de su lugar. Dios está en el mismo lugar. Cuando el hombre pecó en el Edén, quien estaba escondido era el hombre. Dios permanecía en su lugar. De hecho, dice la Biblia que Él lo llamó y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde él estaba, pero Él quería poner al hombre, a Adán, a confesar con su propia boca que él había fallado, para que no terminara atribuyéndole que, en definitiva, eso fue lo que hizo. Cuando Dios lo llamó, la mujer que tú me diste me hizo caer. Entonces, desde entonces se viven inventando excusas. Esto sucedió porque Dios los abandonó. Esto sucedió. Si nosotros entendiéramos esas dos cosas, el carácter de Dios, Dios es soberano, y entendemos
cómo opera su justicia. Para ustedes, y me da esto, me detengo a pensar de cuando José Miguel habla de la catástrofe, el por qué, nos hacemos la pregunta, el por qué Dios permitió que sucediera esto. Si Dios nos ama, Dios nos quiere, nos protege. O sea, el destino, ¿qué tiene que ver para ustedes, cristianamente hablando? El famoso destino, que eso estaba destinado a pasar. Eso iba a pasar, sea como sea, caía ahí arenilla, hacía un tiempo que se sabía. O sea, ¿qué papel Dios y el destino? O sea, ¿me podían aclarar esto? Porque es la pregunta que nos hacemos. Si Dios existe, si Dios es bueno, ¿por qué permitir esto? ¿Y por qué no permitir todo lo bueno? O sea, lo que pasa es que nosotros cuando analizamos a Dios, lo cual es un grave error, porque la Biblia dice que lo cuestionamos. Lo cuestionamos. ¿Quién conoció jamás la mente de Dios? Mira, el pueblo de Dios, el pueblo reconocido en la... hay los 5 primeros libros de la Biblia, que se llama el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Ahí se narra el trato de Dios con el pueblo. Y ese libro cierra diciendo, todas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, y las cosas secretas le pertenecen a Dios. Entonces nosotros queremos indagar y averiguar cosas que no nos han sido reveladas. ¿Entiendes? Nosotros, lo que tú, Luisito, y yo, y Boli, necesitamos para alcanzar nuestra meta, que es el cielo, todo está escrito en la Biblia, está revelado. ¿Tú me entiendes? No hay nada que nosotros necesitamos para subir al cielo que esté secreto. Todo está revelado. Lo que pasa es que nosotros le hemos prestado nuestro oído más a todas las especulaciones que al oír. O sea, esto estaba revelado. Y todas las cosas que han pasado están reveladas. Entonces, no sé a qué te refieres. Mira, el problema es cuando Dios mira desde el cielo, nosotros estamos creyendo que está mirando al Jet Set, está mirando la iglesia pentecostal, está mirando... Cuando Dios mira desde el cielo, lo que Él mira es la humanidad. Y lo que Él mira, lo mira a través de la cruz, de la sangre de Jesucristo. Él no está mirando a aquel grupito. Eso es otra cosa, que por qué Dios castiga. Dios no castiga a nadie. Los fuegos esos infernales en Los Ángeles, mira que la casa de un evangélico se salvó, y entonces lo demás de alrededor, eso no. Dios no juega el timarín de 2 pingües, como dice. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese es el problema, que nosotros, por eso dije, si nosotros entendiéramos cómo opera la justicia de Dios, nosotros no tuviéramos todo este cuestionamiento que estamos teniendo. Amén, así es. Y a veces la persona no entiende, porque hay personas que se han dicho han dicho eso mismo, ¿verdad? Que ¿dónde está ese Dios de amor, ese Dios? ¿Entiendes? Pero si nosotros lo llevamos al plano normal, la gente piensa a veces que todo, por ejemplo, que Dios con unos sí, con otros no. Dios no hace excepción de personas, ¿me entiendes? Amén. A veces la gente piensa que, y no estoy diciendo nada de que sea de esa manera, pero a veces la gente piensa que lo malo que yo hago, Dios tiene que defenderme, como si él fuera el Chapulín Colorado, ¿entiendes? Que tiene que aparecer. Por ejemplo, si ahora mismo aquí sucede algo porque yo hice algo malo, entonces la gente cuando pasa algo piensa, ¿y por qué Dios no intervino en eso? ¿Entiendes? Pero que es como dijo el pastor con Adán. Adán pecó, ¿verdad? Entonces Dios se quedó normal. Amén. Llamó a Adán normal. Y Adán fue que tuvo que decir, no, yo no me presento porque yo estoy desnudo. Entonces, oye lo que Dios le dice. El Señor desde el principio no le dijo, ¿qué tú haces desnudo? No. Exacto. El Señor le dijo, ¿por quién te enseñó a ti que tú estabas desnudo? Amén. Si tú andabas así y no te dabas cuenta y no lo sabías. Sería entonces que tú hiciste algo que no está correcto. ¿Me entiendes? Entonces, cada quien, ¿verdad?, es responsable de sus actos.
es responsable de sus Déjeme hechos. darle un dato a la pregunta, porque todavía a Luisito no le hemos Exacto. contestado. Sí, todavía tengo esa cosita. Mira, cuando después en el capítulo, me parece 11, donde se encuentra el asunto de la Torre de Babel, la Biblia dice que todo designio de los pensamientos del hombre, todo designio apuntaban de continuo al mal. Y Jehová dice que vio desde los cielos y ellos comenzaron a construir una torre para distanciarse de Dios, porque no querían tener nada, absolutamente nada que ver con el Creador. Y dice la Biblia que Dios dijo, cuando miró hacia abajo, nada los hará desistir. Entonces, ¿de quién? ¿Por qué ahora nosotros cuestionamos? ¿Por qué Dios no impidió que eso sucediera? Porque nadie nos ha hecho desistir de nuestra propia mente. Nadie a nosotros, al humano, a todos por igual, nos ha hecho desistir. Nosotros seguimos en rebeldía en contra de Dios. Entonces tenemos nuestro libre albedrío de hacer lo que nosotros queremos. Hey, buen día. Buen día. La mañana. Mortal. Dios les bendiga a cada una de las personas que están ahí. Y para aquellos que preguntan que dónde estaba Dios y que si Dios es indolente porque permite que esas cosas suceden. Déjame decirte que Dios no permite que suceda nada de eso, simplemente, o quizás yo pueda tener una ignorancia, pero creo que Dios no nos creó a nosotros para cuestionarlo, sino para obedecerle. Una. Dos, no es Dios el responsable, somos nosotros, los seres humanos, porque somos malos y le hemos dado la espalda a Dios. Dios nos ha creado para vivir en un Edén, en un paraíso, no creo, pero vino el pecado. Vino el pecado que arrastramos hasta el día de hoy. Y nosotros queremos cuestionar a Dios. Que por qué mueren tantas personas de hambre en África. Y ese es el problema de Dios. Dios ha suministrado el alimento para toda la humanidad. Pero nosotros irresponsablemente no actuamos como Dios quiere que actuemos. Pues viene la tragedia, todo el mundo quiere orar a Dios, pedirle a Dios, vienen las necesidades en nuestra vida, queremos milagros, queremos que Dios haga cosas para nosotros. Y Dios no es un empleado de nosotros. Dios es Dios soberano, quien ha creado todo lo que existe lo creó Dios. Nosotros no somos quienes para juzgarlo. Ahora, Él sí puede juzgarnos a nosotros. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué? Porque yo hice este comentario, que cuántas de esas personas se han invitado a una iglesia para ir a escuchar la palabra de Dios y prefieren, no estoy hablando del caso que sucedió, prefieren irse a una discoteca y no irse a escuchar la palabra de Dios para dirigir nuestra vida y tener una vida más simplificada. Pero lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Que Dios le bendiga. Amén. Miguel, dite algo. Gracias, Tintín, hermano, gracias. Algo que quiero leer, que está en la palabra. Hay muchas veces que nosotros solamente leemos cuando dice Jesús lloró por Lázaro, pero hay otra vez que Jesús lloró. Y con este caso yo imagino a Jesús mirando a República Dominicana. Dice que al acercarse a Jerusalén, imagínense que fue a República Dominicana que se acercó. Jesús vio la ciudad por delante de él y comenzó a llorar diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, se tendiera el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos los lados. Te aplastará contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconocieron cuando Dios te visitó. Amén. O sea, desde todo el tiempo Jesús siempre nos mira con compasión. Amén. Y llora porque siempre estamos llevando el mensaje, pero nunca lo recibimos. Y a la hora que pasa el catástrofe, entonces queremos recibirlo. Mira, y con relación ya directamente al caso específico del Jet Set,
y donde han habido tantas acusaciones, gente que en lugar de sentir, ¿verdad?, unirse al dolor, lo que se han dedicado a buscar culpables, e inclusive gentes evangélicos, cristianos, hablando de que todo el que estaba allí porque estaba en una discoteca se fue para el infierno, que eso, mira, como te dije anteriormente, no han entendido la justicia de Dios, cómo opera. La Biblia dice que la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros pensamos que la justicia de Dios es que te caiga un rayo. O apresar, por ejemplo, a esa persona. Esa es la justicia de Dios. Exacto. O sea, se van a revivir esas personas con que al dueño del jet set, por ejemplo, lo apresen. Así no opera la justicia de Dios. Entonces, cuando uno habla en estos términos, y podría la gente, pastor, podría la gente decir, pero que ese pastor, porque no le tocó a un familiar de él. Exactamente, pero no es solamente porque no nos tocó, porque nosotros aquí no estamos justificando que al propietario. Lo que estamos diciendo es que la justicia de Dios no opera como nosotros creemos, que te pase un tren y que te ponga la cara como un sartén. Nosotros tú no ves en los comentarios. Ojo por ojo. Ajá, exactamente. Cuando hay una violación, por ejemplo, un feminicidio, nosotros estamos aquí, que lo coja que le caiga todo el peso de la ley, que lo maten, que lo lleven a una plaza y lo apedreen. Pero, mira lo que yo encontré en la palabra de Dios. Primero, yo tengo mis reservas con esa gente que dice no me juzgue. Nosotros sí podemos juzgar, lo dijo el Señor. Dice en este versículo, no apunté la cita, pero dice, ¿por qué no juzgan ustedes mismos? Dijo el Señor, lo que es justo. O sea, el Señor nos dio la potestad de juzgarnos entre nosotros. Entonces, ese asunto de que no me juzgue, eso está descalificado. Bien. Ahora, después de esto, mira lo que dice la palabra de Dios. En ese momento estaban allí algunos que le contaron a Jesús el caso de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. Jesús les dijo, ¿y creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que ustedes y que el resto de los galileos solo porque padecieron así? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, morirán igualmente como ellos. Y en el caso de los 18 que murieron aplastados al derrumbarse la torre de Siloé, ¿creen ustedes que todos los que estaban en el jet set son más pecadores que ustedes? O sea, yo lo estoy parafraseando. Sí. Dijo el Señor, ¿creen ustedes que aquellos sobre los cuales cayó la torre de Siloé eran más pecadores que ustedes, que eran más pecadores que ustedes? No, dijo el Señor. Pues yo le digo que no, y si ustedes no se arrepienten, ustedes los que están especulando, juzgando que si aquel se fue al infierno, no, si ustedes que están aquí frente a mí no se arrepienten, van a perecer igualmente que los que perecieron en jet set. Y eso es lo que la gente no ha logrado entender. Es que, por ejemplo, porque nosotros pensamos que el pecado está en que te fuiste a la discoteca, en que tomaste, en que te emborrachaste. Ahí no es donde está el pecado. Eso es parte de, pero no es el pecado. El pecado, dijo la Biblia, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, independientemente de que tú te hayas ido a la discoteca, si tú amaste más las tinieblas que la luz, aunque estés tú en una congregación y ellos en la discoteca, pereceremos igualmente. Pudo ser un templo, pudo ser una iglesia, pudo ser una escuela, pero le tocó a la discoteca. Amén. Así es. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros primero necesitamos entender, que el pecado, en cierta ocasión el Señor le dijo a los discípulos, ustedes oyeron que fue dicho, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que le pica un ojo a su hermano, cualquiera que le da una mala mirada, cualquiera que le corta los ojos a su hermano, ya pecó, ya lo mató. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros entendamos
¿Qué es lo que a nosotros, de qué fue que Dios nos libró a nosotros? ¿De qué es que somos justificados? Que no es porque fuimos asesinos, no es porque tenemos toda una antecedentes delictivos de marca mayor. Es que todos nosotros heredamos la naturaleza caída de Adán, y ese es el pecado que nos lleva a nosotros a la condenación si no nos arrepentimos. Así es. Amén. Pues es importante que podamos entender esto, ¿verdad? Y que entendamos que la justicia de Dios no es la justicia de nosotros. No opera de la misma manera. Exacto, porque usted sabe, perdón, y lo voy a, para que no se me olvide, usted sabe cómo opera la justicia de Dios, haciéndote un bien a ti, exactamente, en favor por aquel mal que aquel te hizo, pero no es yendo y destruyendo a aquel. Ahora que el pastor dice eso, me acuerdo algo, la vez que entraron a mi apartamento y me robaron. Qué bueno, la ropa fue mayormente lo que le robaron. No, a mí me llevan los televisores, muchísimas cosas importantes dentro de la casa. Estábamos durmiendo, sí. Entraron a una tercera planta, un apartamento, y me robaron. Y cuando yo comencé a orar por lo que se metieron a mi casa, ¿cuál era mi oración? Señor, hazme justicia. Pero en mi mente, ¿tú sabes cuál era la justicia? Ay, si yo lo agarro. No, si yo agarro esos ladrones. Que el Señor lo matara. Yo no creo eso, pastor. Yo no, que se tiraran al tercer piso. Es que cuando cayeran explotados. Cuando a un cristiano, señora, hay que ser sincero, cuando a un cristiano le pasa algo negativo o parecido a esto, la justicia que un cristiano pide, ¿cuál es? Que él venga, el ladrón, y me dé un abrazo y me pida perdón. No, esa no es. No. Esa no es. Nosotros siempre pensamos que la justicia de Dios va a ser que el Señor le va a cortar la cabeza, porque utilizamos versículos que lo utilizó David en su momento. No, fuera de contexto. Hay personas que maldicen, por ejemplo, el abuelo mío, si le robaban una gallina, yo espero en Dios que el que se la coma, exacto, que se envenene, que se envenene. Así es. Que le dé diarrea. Sí, eso es verdad. Y esa no es la justicia. Y esa no es la justicia de Dios. Sí. Entonces, la justicia de Dios, Dios la sabe. Sí. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué nosotros sí hacemos como iglesia? Orar por cada familia. Que Dios tenga misericordia. Y que le den una oportunidad de salvarse. Esa es la justicia de Dios, claro, que nosotros debemos reclamar. Sí. Porque, como dije, ese que le robó el televisor a Andrés, un ejemplo, quizás no tenía, necesitaba uno. Es que el asunto es que quizás no de esa manera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Es nosotros, estamos hablando nosotros. O sea, cuando pasa una situación, ¿cuál es la justicia que nosotros queremos que Dios obre? O sea, nosotros queremos que cuando pasa algo, Dios haga como nosotros pensamos. Ese es el asunto. Mira, yo no sé si hay tiempo. Yo estoy escribiendo, a mí me gusta mucho escribir, y tengo varios artículos que escribo. Y yo tengo, no sé, no creo que llegue al nivel de llamarle libro, pero yo escribí un ensayo, estoy escribiendo en el proceso. ¿Todavía utiliza puño y letra? Porque hay gente que no quiere ya utilizar lapicero. No, puño y letra. Y yo estoy escribiendo sobre el llamado a la justicia que hacen los hispanoamericanos, específicamente el dominicano, con relación al asunto de la política migratoria establecida, que está en la Constitución de los Estados Unidos, que no es la política migratoria de Donald Trump, sino que Donald Trump llegó con el deseo de hacer cumplir esas reglas. Pero eso no lo estableció Donald Trump, eso está ahí, en la Constitución y el mismo discurso de Donald Trump era el mismo discurso de Obama y el mismo discurso de Clinton y todo ello hablaron el mismo lenguaje. Entonces, cuando yo analizo al dominicano, vamos a hablar de mi gente, hablando de justicia, de que se le haga justicia a los hispanos, a los indocumentados, pero cuando tú le revisas la vida al dominicano llegado a Nueva York, y esto no fue que yo lo leí en un libro, que yo viví, yo llegué de 17 años en el 1976, y los dominicanos en Nueva York fuimos los que inventamos todo esos trucos en contra del gobierno, para defalcar el gobierno, para coger welfare con el marido escondido en la casa. O sea, todo el engaño
Eso de ir a comprar en un televisor con el Medicare, toda esa cuestión, fuimos nosotros que lo inventamos en Nueva York. Por lo menos esa generación de dominicanos que llegamos a mediados de los 70 a Nueva York, fuimos nosotros que inventamos eso. Entonces, ¿de qué justicia? Por eso en ese libro yo tengo una portada que me dibujó un sobrino de la Estatua de la Libertad con una piedra en la mano, y el título es ¿quién se anima a tirar la primera piedra? Porque que nosotros no tenemos moral para acusar al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica de inmoral, porque todas esas inmoralidades que se narran de él, sí, nosotros éramos lo mismo. Nosotros defalcamos al gobierno igual que lo hizo él, que él lo hizo en mayor proporción, pero es igual. Ante los ojos de Dios, nosotros también hicimos lo mismo. Llenábamos nuestra planilla de income tax y poníamos que teníamos 3 o 4 dependes cuando no teníamos hijos. Llenábamos la planilla de income tax y decíamos que ganamos tanto para que nos devuelvan tanto. Sí. Y como en ese tiempo nada era computarizado, no había forma de... Y una serie de desfalcos que nosotros... De trucos. Entonces, ¿de qué justicia tú me vienes a hablar? Wow. O sea, y usted hizo todo, usted fue capaz de hacer todo eso. Sí, porque yo lo viví. Ahora, si yo no hubiese sido capaz, si yo me pongo a inventar o lo leí y estoy reproduciendo, pero no, yo viví eso. Sí. A mi mamá, cuando llegamos a Nueva York, vino una parejita de un dominicano y le enseñó a ir a welfare, a llenarle la planilla. El primer cheque era para el que la llevó. Ok. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿de qué tú me estás hablando? Sí. La justicia, por eso leí ese versículo. ¿Qué ustedes se creen? ¿Que Donald Trump es más culpable que ustedes? Sí, pero ustedes se sentían inocentes ahí porque o no culpable, porque dicen que el ladrón que le roba al ladrón. Ah, sí, pero eso opera en el mundo natural. Pero en el mundo espiritual, ese no funciona. Exacto. Bueno, así es. Algo más que agregar, nosotros quisiéramos, y de verdad que importante la intervención de ustedes y la participación de este día, de verdad que cuánto lo valoramos y, amén, y agradecemos que ustedes hoy más... No menos importante los demás, todas las participaciones de ustedes, pero ¿cuánto necesitábamos esto de verdad? Amén. Queremos concluir primero diciéndole a todo el que nos está escuchando que independientemente de la situación que estamos pasando como país en esta Semana Santa, pues tomemos reflexión, ¿verdad? Que tratemos de acercarnos más a Dios, estar más con que no se quede familia en cliché, el llamado de todos los años que llamemos, sino que hagamos caso a esto. Que hagamos caso un paréntesis, hay gente que están escuchando y quizás quieran leer lo que estamos escribiendo. Tienen que buscarme en el Facebook. Ah, sí. Me buscan en Facebook porque yo todo lo publico. O sea, yo no reproduzco nada de nadie. Yo todo lo que escribo es inédito. Lo que Dios a mí me inspira. Qué importante. Amén. Y ahí me pueden buscar José Miguel Álvarez o buscar Misionero José Miguel y ahí van a encontrar todo lo que yo escribo, como pienso, como hablo. Y vamos a aprovechar que en el caso de Miguel Collado, que tenía mucho, que descuidó el programa, entendemos sus asuntos personales. Dejó un legado. Dejó un legado, de verdad. Vas a aprovechar en el aire, saber en qué está Miguel Collado, por ejemplo, en la música, cómo vas, en tus proyectos. Sí, yo quiero también que Miguel nos despida con una pequeña oración. Sí, de verdad. Por todo lo que está pasando en el país y por este tiempo de Semana. Pero por favor, que no ore por los que se fueron, sino por los que quedaron. Claro, porque ya los que se fueron, eso... Ya no. Sí. Ya. Y Dios no lo saca de pena y lo lleva de cantar. Y por La Roca, que hoy es su cumpleaños. Yo que le iba a dar un regalo a La Roca por fin y no vino. No, pero Boli, aquí se lo llevó. No, yo hablé con él. Boli le entrega. Yo hablé con él ahorita. La música está ahí en YouTube, en Spotify, la pueden buscar, Miguel Collado HD. Yo me enguado un poco porque el trabajo que hago no me amerita mucho tiempo para poder estar en la música, pero estamos haciendo ministerios deportivos en diferentes comunidades. Ya llevamos más de 15 en un año, 4 iglesias también en un año.
en diferentes partes del país, casi más de 1,000 y pico de personas alcanzadas, gracias a Dios. Y ese trabajo que estamos haciendo continuo y diario, no lo publico tanto en las redes porque, gracias a Dios, parte de mi trabajo es continuar. Y eso es lo que estamos haciendo. No fue que descuidamos, sino que dejamos buenos hombres aquí. Sí. Y ya son 9 años y ha valido la pena. 9 años. Como yo siempre decía, el único programa que ha dejado pastores por 9 años es este. Oye, yo le comentaba, no hay ninguno. Que después de la mañana mortal hay programas llevando pastores. Y que yo le comentaba al pastor que el único, bueno, yo no conozco otro, pero que este programa se caracteriza porque respetan la figura del que está sentado aquí. Porque hay gente que te invitan a su programa y te dirigen la conversación para hacer el ridículo. Oye, que quieren que hablen lo que exacto. Pastor, lo que pasa es que nosotros fuimos los que abrimos. El pastor Andrés y yo abrimos aquí en una Semana Santa. Nos invitaron como pastores normal. Un lunes como este. Un lunes como este nos invitaron. 9 años después continúa. ¿Por qué? Porque se ganó el respeto. En muchas cosas que se viralizan son las ratrerías hasta del evangélico. Saludos. Como nosotros no venimos a traer ratrerías. Y decirle a la gente. Decirle a la gente que, porque yo tengo muchos pastores amigos que me dicen, wow, pero ¿y cuánto tú pagas en ese programa? No, nosotros pagamos una emisora cristiana. Wow. Y me acuerdo que cuando íbamos a renovar el contrato llegó esto. Sí. Y yo le dije al pastor Andrés, nosotros lo que queremos es predicar. Y esto es gratis, 15 minutos, una emisora secular. No, vámonos para allá. Y el mejor regalo lo reciben los oyentes. Oye, que le llevamos ese mensaje gratis también. Amén. Free. No adulterado. Un mensaje no adulterado. No para crear contenido, ni views, ni likes. Antes de orar, quiero leerle a algunas personas que están escuchando y que ya escucharon la justicia de Dios. Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ay, porque yo estoy vivo, porque Dios me prolongó. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios, porque nos permitiste estar una vez más en este lugar. Señor. Te pido, Padre, que tú consueles a esas familias que perdieron personas en esta catástrofe de Yeset. Te pido también que aquellos que nos están escuchando, entienda que tú lo amas con todo, Señor. Y que a pesar de cualquier cosa que preguntan dónde tú estás, tu misericordia está para con ellos. Que por eso no le ha pasado nada a ellos, porque necesitan volver a ti. Amén. Te pedimos que tú bendiga a cada uno de los radios de los que nos están escuchando, Señor, y que todos los que están aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendiciones, feliz Semana Santa. Nos vemos en un año. Habichuelitas con dulce y todo eso, ¿ustedes le dan? Claro, ¿cómo que sí le damos? ¿Frío o caliente? A mí me gusta caliente. Caliente. Sí. A mí me gusta de la nevera. Nosotros probamos habichuela a domicilio. Exacto, domicilio. Ustedes son catadores. 809-430-8507. No. Así no. Bendiciones, pastor.